Bienvenido, bienvenida al Club de Bori. Hoy hablaremos del libro Como pez en el árbol de Linda Mullally Hunt. Se publicó en 2015 y es una novela juvenil sobre la dislexia. La autora, inspirada en su propia historia y gracias a su experiencia como profesora, ha creado una historia conmovedora, con mucha sensibilidad, muy realista, que nos ayuda a empatizar y a entender las inseguridades, los miedos, las dificultades que experimenta una persona, en este caso una niña con dislexia. La historia sigue a Lynn Nickerson, que es una niña muy creativa, con una gran imaginación, pero que guarda un secreto. Tiene dificultades para leer y escribir y cada vez que intenta hacerlo, las letras parecen moverse en su cabeza, lo que la hace sentir diferente, torpe y sin valor. Para ocultarlo, suele comportarse como la payasa de la clase, inventando excusas y evitando que los demás descubran su dificultad. Todo cambia cuando llega un nuevo profesor, el señor Daniels. En lugar de regañarla o subestimarla, él la observa con empatía, reconoce que lo que le ocurre es dislexia y empieza a enseñarle estrategias para aprender de otra manera. Gracias a su apoyo, Ali descubre que no es tonta, sino que su mente funciona de un modo distinto y lleno de talento. A lo largo del libro, Ali también empieza a confiar más en sí misma, a hacer amigos de verdad y a comprender que las diferencias son también sus fortalezas. El libro, aparte de la dislexia, trata temas como la pertenencia, el bullying, la autoestima, el tema de sentirse integrado, integrada, y la importancia de los maestros, el rol tan importante que tienen ellos en la vida de los niños. Es muy recomendable para los profesores, sobre todo para aquellos que trabajan con niños que tienen dificultades para el aprendizaje, también para los jóvenes, ya que ayuda a entender, a empatizar, con niños diferentes a ellos. Y yo diría que cualquier persona que tiene interés en comprender la dislexia o una persona que tiene esa sensibilidad para comprender cómo funciona la mente de alguien distinto. Empezando por el principio, ¿qué es la dislexia? La dislexia es una condición neurobiológica, es una dificultad específica del aprendizaje que afecta principalmente a la lectura, la escritura y en algunos casos a la ortografía. Es importante decir que no está relacionada con la inteligencia. Una persona con dislexia puede ser igual o incluso más capaz que cualquier otra, pero que su cerebro tiene una manera distinta de procesar la información escrita. Me gustaría leer aquí cómo describe Ali, la protagonista de la novela, la dislexia o cómo ella lo vive. 7 colegios en 7 años y la historia siempre se repite. Cada vez que hago lo que puedo, me dicen que no me esfuerzo lo suficiente, que soy descuidada, que hago faltas de ortografía. Les molesta que escriba la misma palabra de dos maneras distintas en una misma página. Por no hablar de los dolores de cabeza. Siempre me duele la cabeza cuando me paso demasiado rato mirando el contraste de las letras oscuras contra el blanco de la página. ¿Cuáles son las características principales de la dislexia? Dificultad para identificar, relacionar y manipular sonidos del lenguaje, lo que se conoce como conciencia fonológica, lentitud o esfuerzo extra al leer, inversiones, omisiones o confusión de letras y números, como por ejemplo confundir la B con la D, la P con la Q, el número 3 con la E, problemas con la ortografía, incluso con palabras que ya conocen, y dificultad para escribir al dictado. Es importante decir, como hemos dicho, es una condición neurobiológica y no desaparece, pero se puede compensar con estrategias, apoyos y herramientas adecuadas. Muchas personas con dislexia desarrollan fortalezas notables en pensamiento visual, creatividad, resolución de problemas o intuición global. Y yéndonos aquí al título del libro, como pez en el árbol, esta frase, este título viene inspirado en una frase atribuida a Albert Einstein que dijo que todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su capacidad para trepar a los árboles, pasaría toda su vida considerándose un estúpido. Y es conocido que Albert Einstein fue disléxico y el libro hace referencia a otras personas destacadas que también lo fueron, como por ejemplo Thomas Edison, Alexander Graham Bell, Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Muhammad Ali, Winston Churchill, John Lennon y Walt Disney, lo que viene a decirnos que estas personas no solo que su dislexia no les detuvo, sino que fueron unas personas que aportaron muchísimo a la sociedad y que eran unos verdaderos genios.
Una vez explicada la dislexia, vamos a hablar ahora de cómo se siente tener dislexia, pero no saber que la tienes y cuando además el resto de las personas a tu alrededor tampoco se han percatado de ello. Para mí es la gran fortaleza de este libro, la manera en la que nos hace ver cómo se siente Ali por dentro. Y aquí me gustaría leer algunas frases que lo hacen ver muy bien. No se me ocurre nada peor que describirme a mí misma. Preferiría escribir sobre algo más positivo, como vomitar en tu propia fiesta de cumpleaños. Me he dibujado convertida en mujer bala. Sería más fácil salir disparada de un cañón que venir a clase, menos doloroso. Debería contárselo. Me siento como si estuviera sentada encima de una trampilla y estuviera al alcance de la mano el botón que me haría caer. Quiero hacerlo, pero me da miedo. Levanto la vista. Me mira con infinita decepción otra vez y me digo que no serviría de nada. Ya piensan que soy una lata, así que ¿por qué añadir tonta a su lista? De todas formas, no pueden ayudarme. ¿Cómo se cura la estupidez? Ojalá entendiera mi mundo, pero sería como intentar explicarle a una ballena cómo es la vida en un bosque. Al final esto nos hace ver que Alice se siente incomprendida, diferente y además siente que no tiene ningún sentido contarle a las personas a su alrededor qué le pasa, que tiene esas dificultades para la lectura. Entonces prefiere inventarse excusas, crea todo tipo de distracciones, para que la gente no se dé cuenta de sus dificultades. Podemos decir que en la primera parte del libro entendemos lo difícil que es para Ali ir al cole, no solo por su condición y las dificultades que tiene para leer y escribir, sino también por el trato que recibe por parte de sus compañeros. Ella no tiene amigos ahí y no paran de burlarse de ella. Los profesores también la regañan porque no entienden su comportamiento. Y el giro de la historia ocurre cuando llega un nuevo profesor, el señor Daniels, que se fija en ella, entiende que ella tiene dislexia y con mucho tacto y mucha empatía le ayuda poco a poco a ir ganando confianza en ella misma. Le da este refuerzo positivo y ella por primera vez se siente vista, se siente capaz y esto hace que cambie su comportamiento. Poco a poco también empieza a hacer amistades con otros dos niños geniales de su clase que también son como los marginados, cada uno también interesante a su manera. Keisha, por un lado, que es una niña que hace pasteles y que escribe mensajes con letras, todo muy simbólico y relacionado. Y Albert, por otro lado, que es un niño muy inteligente que conoce mucho de ciencia. Su padre es científico y le puso ese nombre por Albert Einstein. O sea que al final todo está como interconectado. Y Ali poco a poco empieza a hacer estas amistades, a cambiar su manera de comportarse y a sentirse mucho más feliz. Lo que nos lleva a uno de los principales mensajes del libro, que es lo importante es que es crear espacios donde podemos ser nosotros mismos, donde podemos ser vistos, donde podemos ser comprendidos para llegar a ser nuestra mejor versión. Y esto es lo que ejemplifica el señor Daniels en el libro, un profesor que tiene la escucha activa, la empatía, el tacto para poder acceder a lo más profundo de Ali, para que ella se sienta con la confianza suficiente para contarle el problema que tiene y para dejarse ayudar, la importancia de pedir ayuda y dejarse ayudar. Em, Creo que todos hemos tenido un profesor, una profesora que nos ha hecho soñar más, querer ser más. Y esto es tan importante que cambia vidas, de verdad, cambia vidas. Él utiliza diferentes estrategias, proponiendo juegos de diferentes tipos que van más allá de la escritura y la lectura, juegos que le ayudan a Ali también destacar y mostrar cuáles son sus habilidades. Ella tiene una gran capacidad de resolver problemas, es muy imaginativa
y en algunos aspectos destaca mucho más que otros niños. Al final, cada uno de ellos destaca con algo, ¿no? Y creo que en el aula esto es importante verlo y hacérselo ver a la persona y también al resto de los niños, que es lo que hace el señor Daniels, porque poco a poco los niños también empiezan a percibir a Ali de diferente manera. Entonces, ella empieza a recuperar la confianza en sí misma y lo más importante que hace él por ella es que le da esperanza, le hace ver que lo imposible es posible, de que esa cárcel en la que ella vivía, siendo el colegio, para ella un peso enorme, se convierte en un espacio donde puede realmente crecer y florecer. Uno de los temas, como ya he mencionado, que también trata el libro es el acoso escolar. Y aquí me gustaría decir que obviamente los profesores y los padres, por la gran presencia que tienen en la vida de los niños, tienen mucho que ver, importa mucho su reacción, pero no solo ellos, sino todos como sociedad y cada uno de nosotros tiene un rol importante aquí. Porque si somos testigos de una violencia, si somos testigos de una injusticia, callárnoslo también nos convierte en partícipes de ese acoso. Y extrapolándolo ya no solo al colegio, sino también en el trabajo, démonos cuenta de que importa y mucho tenderle la mano a una persona que se siente sola, que percibimos como diferente, que presenta algún tipo de dificultad. Y antes de juzgar sus comportamientos, que es la manera superficial de tratar un problema, es ver un poco más allá, intentar comprender qué hay detrás de ese comportamiento y actuar dentro de nuestras posibilidades. Tampoco digo que sea, digamos, responsabilidad nuestra, ¿no? De la vida de otra persona. Obviamente cada uno es responsable de su propia vida, tenga los problemas que tenga, pero luego los que estamos alrededor, teniendo una mirada de empatía, una mirada de aceptación, puede hacer mucho por la persona. Y abriéndome aquí en banda, algo que me cuesta mucho, debo confesar, quiero compartirte una historia personal porque creo que puede ser de ayuda. Aparte de que a mis 34 años me he dado cuenta ahora que tengo cierto grado de dislexia, algo de lo que no me había dado cuenta antes. Yo en el trabajo muchas veces bromeaba con que soy disléxica, pero era a modo de broma. Escuchaba muchas veces la frase, esta no es un chiste malo, de que los disléxicos también somos persianas. Pero nunca lo decía en serio. Y no ha sido hasta ahora leyendo este libro que me ha hecho reflexionar y darme cuenta que yo de pequeña confundía algunas letras en concreto y una forma natural que había encontrado yo, sin saber nada de eso y sin la ayuda externa de nadie, era recordar o relacionar la letra con una palabra concreta. Entonces, además tenía como una foto que me servía para saber esa palabra con qué letra empezaba. Es obviamente en búlgaro porque yo crecí en Bulgaria y luego con 16 años vine a España. Y aquí te cuento otra historia. Tampoco sin ser consciente, sufrí una especie de acoso escolar. Recuerdo en concreto una situación en la que la profesora me había pedido algo y yo vine sin saber el idioma, entonces no entendía lo que me estaba diciendo. Y claro, ella me lo repetía una y otra vez, lo que hacía que yo me bloqueara más. Y recuerdo en concreto una escena de estar yo delante de toda la clase sin saber lo que me había preguntado la profesora y todo el mundo riéndose de mí. Y aquí hay una frase que dice Ali: hacer reír sin proponértelo es horrible. Reírte con los demás porque no tienes más remedio es humillante. Es, es una frase que describe muy bien cómo se siente uno cuando los demás no le comprenden, cuando es diferente. Yo recuerdo que también la única persona de mi clase que me hizo caso, que intentó ayudarme, fue una niña china que al final, por ser también diferente, empatizó conmigo y me tendió la mano. Entonces, el libro nos trae y mira que me emociono porque también me toca, ¿no? En lo personal,
Pero creo que el libro trae un mensaje muy importante que es que la aceptación, la amistad ayudan a superar la vergüenza y el miedo a ser diferente y que ser distinto no es ser menos, es simplemente otra forma de ser y de aprender. Bueno, y volviendo al tema de la dislexia, te he dicho algo concreto por lo que pienso que tengo un cierto grado, pero luego también me pasa con los números, me pasa que, y mira que yo he estudiado filología, pero ciertas palabras o sea, siempre tengo que pensar cómo se escriben porque me cuesta, tengo esa dificultad. Y hasta ahora no era consciente. Yo siempre pensaba que me cuesta más, me cuesta más. Y aquí entra en juego el tema de la resiliencia. Y quiero leerte un mensaje que nos da la autora al final del libro. Todos poseemos talentos especiales y también aspectos que nos exigen más trabajo. Sinceramente, he aprendido mucho más que de mis fracasos y a la larga he tenido más éxitos gracias a ellos. Las cosas no siempre son fáciles, a veces fallamos. Ahora bien, los fallos no te convierten en un fracaso, solo fracasas cuando te hundes. La capacidad de sobreponerse, de sacudirse a uno mismo y volver a intentarlo nos proporciona una fuerza enorme. Eso sí que os ayudará a llegar lejos en la vida, muy lejos. Si os acostumbráis a levantaros tras una caída y volver a intentarlo, imaginad las cosas maravillosas que os puede deparar el futuro. Y recordad, las mentes geniales piensan de manera distinta. Mi gran deseo es que ojalá este episodio llegue a las personas correctas, ojalá os inspire, ojalá os ayude a entender a alguien a vuestro alrededor, a entenderos a vosotros mismos y ojalá os sirva para daros esperanza y creer que es posible y que sois capaces de muchas cosas. Para ir cerrando, como hemos dicho, la dislexia no se cura porque no se trata de una enfermedad, se trata de reducir sus efectos y potenciar las habilidades de la persona. Hay diferentes formas, intervenciones educativas y terapéuticas como reeducación psicopedagógica, programas específicos de lectura y escritura adaptados al ritmo del niño o adulto, métodos multisensoriales, es muy importante en los disléxicos combinar diferentes sentidos como el tacto, la vista, etcétera. O sea, combinar vista, oído, tacto y movimiento para aprender letras y palabras. La logopedia, refuerzo del lenguaje oral, la conciencia fonológica y la relación entre sonidos y letras. Y luego otras estrategias prácticas de apoyo como la lectura guiada y práctica constante, el uso de audiolibros y herramientas digitales, técnicas de memorización visual como colores, pictogramas, mapas mentales, dividir el texto en fragmentos pequeños, como recursos tecnológicos, apps y programas especializados que existen, correctores ortográficos avanzados, fuentes adaptadas a dislexia como Open Dyslexic que mejoran la legibilidad y en cuanto a factores emocionales y ambientales, el apoyo emocional es muy importante para reforzar la autoestima, el acompañamiento de la familia y profesores con paciencia y comprensión y el refuerzo de talentos y fortalezas como la creatividad, el razonamiento visual y el pensamiento lateral que muchas veces poseen a las personas disléxicas. Te dejo con un mensaje positivo de que la dislexia es una forma distinta de pensar y que en general la neurodivergencia existe en diferentes formas y es importante la comprensión, que es lo que nos ayuda a convivir luego en armonía con el resto. Me despido con este mensaje, espero que te haya gustado, que te haya servido. Si no, házelo llegar a alguien que crees que le podría servir. Suscríbete, una cosa que nunca digo, pero también no está de más decirlo porque de esta manera te vas a enterar cuando salen episodios nuevos. Y con un abrazo y un beso me despido. Hasta la próxima, nos leemos pronto.